se llama La Gavilla de las Primicias. El estudio va a ser un poco más breve que los jueves anteriores posiblemente, y espero que todos tengan ya sus hojas para poder tomar las notas que se requieren. Si alguien no tiene hoja, puede levantar su mano. También, quiero pedir disculpas de que no les he preguntado la tarea. En cada hoja siempre hay en cada lección siempre al final aparece una tarea. No les he pedido que me digan ustedes lo que han investigado en la semana por falta de tiempo. Solamente nos dan 20 a 25 minutos para cada conferencia, entonces por falta de tiempo no podemos darnos ese lujo, y por eso vamos rápidamente a entrar de lleno al estudio de esta semana. Hace unos días estaba leyendo Proverbios, me tocó leer Proverbios, mi hermana me regaló un calendario con Proverbios para leer un proverbio cada día. Así que empecé el año leyendo Proverbios, y decía de Proverbios capítulo 3, versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y bueno, este versículo me lo sé de memoria desde hace muchos años, pero esta vez que lo leí con una versión un poquito diferente, me llamó la atención como decía, y es un principio que nunca ha fallado en toda la historia. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y la pregunta que empieza uno a cuestionar ahí dice, honra a Jehová con tus bienes. Dice, con tus bienes. Y yo me pregunto, ¿cuáles bienes tengo yo? Porque hay otro pasaje en la Biblia que dice que todo lo hemos recibido de Dios. Todo pertenece a Dios. No hay nada que yo tenga que no me haya dado Dios. Todo, absolutamente todo, me lo ha dado Dios. Entonces, cuando dice ahí, honra a Jehová con tus bienes, pues lo que me viene a la mente es decir, con los bienes que Dios me ha dado a mí, porque todo absolutamente me lo ha dado Él. Si pienso en el vehículo, Dios me lo ha dado. Y me acuerdo que me robaron uno que tenía, y Dios me permitió tener uno nuevo, el que tengo actualmente, Dios me lo ha permitido obtener. Y uno dirá, bueno, pero es que me costó sudar y trabajar, y bueno, ¿quién te dio el sudor? Dios te ha permitido sudar. Es parte del sistema que Dios te ha puesto en tu organismo. Y aún el cerebro que tienes, Dios te lo ha dado, y lo has puesto en acción, y has podido invertir tiempo, energía, a cambio de un poco de dinero, pero aún dice Dios que el oro y la plata le pertenecen a Dios. Entonces, solamente somos administradores, porque todo absolutamente es de Dios. Y la fiesta que vamos a ver hoy en la noche tiene que ver con este principio. Todo le pertenece a Dios. Nosotros no somos más que administradores. Y si nosotros no metemos esto en nuestra mente, si nosotros no vivimos con la mentalidad de que solamente somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, no vamos a poder invertir para la eternidad. Y muchas de las cosas que aquí aparentemente vamos prosperando, como vehículo, casa, posesiones, todo a final de cuentas, el orín lo corrompe y lo termina. Y muchas veces hay personas que trabajan y se afanan y acumulan, y cuando mueren, al que menos deseaban que disfrutara su riqueza, es el que la disfruta. Nosotros debemos poner nuestros ojos y nuestras manos donde esté nuestro corazón. Pero nosotros debemos poner nuestro corazón en el reino de Dios. Vamos a ver entonces la gavilla de las primicias. Vamos a empezar, en el número 1 dice, Dios estableció esta fiesta. Eso es con lo que comenzamos cada una de estas celebraciones. Son ordenadas por Dios. Primeramente vemos que Dios ordenó que se celebrara esta fiesta. Y lo vemos en Levítico, capítulo 23, que es nuestro capítulo oficial, porque en este capítulo se explican las fiestas anuales del pueblo de Israel. Así es que pongan ustedes ahí un listón, un separador, porque vamos a estar viendo este pasaje a lo largo de toda la lección. Empezamos siempre con el versículo 1 y el versículo 2 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y luego vayan ustedes al versículo 37, porque ahí resume todas las fiestas. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Es el resumen de todas las fiestas.
Y vamos a ver la que nos toca, versículo 9 al 14, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Esta era la fiesta. Ahorita vamos a tratar de explicar en qué consistía esta fiesta. Ya vimos entonces que Dios ordenó la fiesta, no era por iniciativa del ser humano. Esto es bien importante porque cada vez que Dios ordena algo, hay que ponerlo en práctica, hay que hacerlo como Dios lo indica. Segundo, en inciso 2 dice: esta fiesta era para Jehová, esta fiesta era para Dios. Aunque traía gozo y placer en el ser humano, el gozo que realmente causaba era exaltar a Dios, glorificar a Dios, adorar a Dios. Era para la adoración de Dios. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 10, Deuteronomio capítulo 16, versículo 10, dice así: y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Estas fiestas tenían que ver con lo que Dios le permitía al pueblo a su pueblo cosechar. La celebración de la fiesta de las primicias, dice el inciso A, era un requisito indispensable para poderla celebrar. Es que solamente se podía hacer cuando ya habían entrado en la tierra prometida. No podían celebrar esta fiesta fuera de la tierra prometida. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Un requisito indispensable es que solo se podía celebrar adentro de la tierra prometida. Una vez que el pueblo de Israel había salido de Egipto, una vez que el pueblo de Israel había pasado 40 años en el desierto, solamente recibían el maná, recibían el alimento de Dios. Solamente tenían que extender la mano y recibirlo y comer de él, porque en el desierto no podían sembrar, en el desierto no podían poner un grano, una semilla, regarla y que pudiera florecer, porque era desierto, pura arena. Un requisito indispensable entonces era que tenían que estar adentro de la tierra prometida. Y esto es muy importante, ahorita lo vamos a ir entendiendo. Esta es una de las 4 ocasiones en el libro de Levítico en el que aparece la ordenanza: cuando entres en la tierra prometida. Y esta es una de 4 veces que se hace diferentes ordenanzas, 4 ocasiones, esta es una de ellas. Es que tenían que hacer esta fiesta cuando entraran en la tierra prometida. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia es clara, es muy sencilla. Nosotros éramos esclavos, nosotros estábamos muertos en pecado y delito, nosotros no éramos hijos de Dios, nosotros no estábamos cerca de Dios, nosotros condenados a la muerte. Dios dice: te quiero redimir, te quiero perdonar, pero no hay nada con que tú puedas salvarte. Lo único que tienes que hacer es seguir mis indicaciones. Y lo primero que tienes que hacer es matar un corderito. Ese corderito, el pueblo de Israel, por eso celebraban la Pascua, ese corderito les recordaba que después de muchos años iba a venir un cordero. Ese cordero sin pecado y sin contaminación, que era Jesucristo. Y eso nos recuerda a nosotros que nuestra salvación es gratuita. El que tenía que morir por el pecado eras tú y yo, pero Cristo lo hizo al morir en la cruz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez que nosotros hemos sido salvos, entonces nosotros tenemos que vivir en santidad. Por eso la fiesta de los panes sin levadura, como vimos la semana pasada. Tienes que vivir alejado del pecado. Tienes que vivir lejos de lo que a Dios no le agrada. Por eso ellos tenían que limpiar de sus casas todo lo que era de levadura, todo lo que estaba leudado, tenían que limpiar sus casas, los rincones, buscaban cualquier cosa donde hubiera levadura de su casa. Tenían que asegurarse que en su casa no hubiera levadura. Nosotros, como cristianos, tenemos que asegurarnos que en nuestra casa no hay pecado. Tenemos que asegurarnos que en nuestra casa no hay cosas que le desagraden a Dios. Una ocasión un niño encontró una revista con imágenes no nada agradables, y vio un video, y lo empezó a ver,
y vio que era de lo mismo, y con tristeza se dio cuenta que era de su padre. Cualquier tipo de material, de pensamientos, de cualquier cosa que no le glorifique ni le exalte a Dios, debe ser desechado de nuestra casa. Esas ofensas que a veces entre esposos se dicen en frente de los hijos, y aunque no lo hagan en frente de los hijos, todo eso es cosa leudada, son cosas que no le agradan a Dios, deben ser desechadas de nuestros hogares. Es una fiesta con panes sin levadura, vidas santas. Pero una vez que uno entra a la tierra prometida, uno empieza a trabajar la tierra, una tierra que Dios nos da. No es la tierra que el pueblo ganó ni conquistó, Dios les dio la tierra. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera ciudad que ellos conquistaron? La primera ciudad que ellos conquistaron se llamó, ¿cómo andan aquí en la escuela dominical? La primera ciudad que el pueblo de Israel conquistó una vez que entró a la tierra prometida se llamaba Fuerte. ¿Cómo es posible, hermanos? Dios les dice, van a vencer esta ciudad, pero fíjense bien cómo lo van a hacer. No necesitamos miles de soldados, no necesitamos aviones, ni helicópteros, ni bomba atómica, no necesitamos nada de eso. Lo único que necesitamos es que den una vuelta. Durante 7 días van a estar dando vueltas, una al otro día, y el último día, ¿cuántas vueltas van a dar? 7 vueltas. Y fíjense bien, hermanos, después que den 7 vueltas, ¿qué van a hacer? ¿A qué? ¿A qué? A gritar. Si ustedes fueran Saddam Hussein, ¿qué hubieran hecho con esa estrategia? Dirían, estás loco. Pero Dios les dio esa primera ciudad con esa estrategia. Dios les dice, lo único que van a hacer es rodear, y el segundo día rodear, y el segundo día rodear, y el séptimo día le van a dar 7 vueltas. Y cuando llegue la última vuelta, van ustedes a gritar, y van a gritar con voz fuerte, y van a tocar el cuerno. ¿El cuerno de qué? De carnero. ¿Saben lo que significa el carnero en la Biblia? En ese trasfondo, significa santidad. Significa santidad a Dios. Dice, esa es la manera en que ustedes van a conquistar esa ciudad. Cuando ustedes se aseguren que sus vidas están rectas delante de Dios, ustedes van a tener la victoria segura. Cuando haya sombra de pecado en sus vidas, ni se preocupen por si van a ganar, porque no van a ganar. Hagan lo que yo les estoy mandando y van a tener éxito. Y el pueblo en esa ocasión tuvo éxito, porque andaban de acuerdo a las ordenanzas de su Dios. Pero luego se van a la siguiente ciudad. ¿Recuerdan cuál fue la segunda ciudad que ellos iban a conquistar? Era Ai. Y ellos dijeron, bueno, Jericó fue pan comido, ahora vamos a conquistar Ai. Y pensaron que lo iban a conquistar así nada más porque sí. Y no se prepararon, ni atacaron como debieron haber atacado, y perdieron, porque estaban trabajando en sus fuerzas. Y Dios tuvo que llamarlos a cuenta y tuvieron que cambiar muchos de aspectos de sus vidas para poder seguir conquistando la tierra prometida. A final de cuentas, la tierra prometida se las dio ¿quién? Dios. Dios les entregó la tierra prometida. Ellos no tenían nada de qué jactarse. Dios les estaba entregando la tierra prometida. Les estaba dando esta ciudad, luego la otra ciudad, la que sigue. Dios era el que les estaba dando la victoria. Cuando ellos ya estaban viviendo en la tierra prometida, ellos empezaron a sembrar la tierra. Una tierra que Dios les había dado. Les había dicho cómo la iban a conquistar. Y cuando desobedecían, empezaban a perder terreno. Dios les había dado la tierra prometida. Como a nosotros nos ha dado tantas cosas nuestro Dios, nos ha dado la Biblia, nos ha dado la iglesia, nos ha dado las amistades cristianas, nos ha dado la oración, muchísimos recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance para que nosotros también podamos dar mucho fruto. Tú no puedes dar fruto si no tienes un pedazo de tierra y una semilla. Dios nos ha dado ambas cosas. Dios nos ha dado todo para que nosotros podamos dar fruto.
y mucho fruto, y fruto en abundancia. Entonces, un requisito indispensable es que solo se podía celebrar adentro de la tierra prometida. El siguiente requisito, inciso B, dice, otro requisito es que Dios pedía que se celebrara hasta, ¿y qué dicen ahí mismo en el versículo 10? Hasta que se iniciara la siega. Dice 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, era el primer requisito, tenía que ser dentro de la tierra prometida, la tierra que es de ellos, la tierra que Dios les dio, la tierra que Dios les dio. Y seguéis su mies, cuando trabajen y empiecen a sembrar y esperen el fruto de la tierra, entonces el siguiente requisito es que tenía que iniciarse la siega. La siega se inicia cuando tú has sembrado, has regado, has dejado que el sol caiga sobre ese pedazo de tierra sembrado y empiezas a ver el fruto, los primeros frutos. Cuando empiezas a ver los primeros frutos dices, ha valido la pena la siembra. Ahora es tiempo de la cosecha, de segar. Entonces, el siguiente requisito es que se tenía que iniciar la siega. Inciso C, Dios pedía solo una gavilla, es decir, un manojo como primicias. Ese es otro indicador de esta fiesta. Les leo otra vez el versículo. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces Dios lo único que pedía era un manojo como primicias. Un manojo. ¿Es mucho o es poco? Era poco. Dios dice, ya sembraste la tierra que yo te he dado, ya la has trabajado. Bueno, ahora nada más te estoy pidiendo un manojo nada más te estoy pidiendo de los primeros frutos. Con esto, Dios nos enseña que si ya vienen los primeros frutos, el resto de la cosecha es una garantía. Es una garantía. Si ya tenemos los primeros frutos, quiere decir que lo demás ya viene para seguir cosechando. A lo mejor todavía no lo entienden, pero poco a poco vamos a ir cuadrando esta fiesta. Inciso E, también se ofrecía un cordero como holocausto. Vamos al versículo 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Inciso F, se daba como ofrenda 2 décimas de efa de flor de harina. Esto lo tenemos ahí en el versículo 13, dice, su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Ahora yo les pregunto, la harina, ¿de qué es la harina? ¿De qué? Del trigo. Y si tú ya tienes trigo, quiere decir que tú ya has, ¿qué? Sembrado, trabajado. Y si ya tienes el trigo es porque ya estás arrancando el fruto que has trabajado. Todo ese tiempo que has sudado, todos esos días y desvelos y que si va a llover y que si va a venir sequía y finalmente llega el fruto y tomas tú el trigo, quiere decir que ya has trabajado durante mucho tiempo. Entonces, esta ofrenda que se le entregaba a Jehová en esta ocasión, toda esa combinación que dice el versículo 13, creo que eran más o menos como 3,5 kilos en toda la combinación esta ofrenda, pero dice, su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Ustedes saben que en la Biblia hay ofrendas para pedir perdón de pecados, pero también hay ofrendas de gratitud y de santificación. Y esta es una ofrenda de gratitud a Dios. Por eso le pedí a Dios ofrenda, dice, de efa de flor de harina amasada con aceite. Y luego dice al final, y su libación será de vino. Tú no tienes vino, antes de tener el vino, ¿qué tienes? La uva. Y antes de la uva, ¿qué tienes? Tienes que trabajar el viñedo. Si no, no puedes recoger las uvas. Es el fruto de tu trabajo, el fruto, todos esos desvelos y sudar y estar esperando a que dé fruto, requiere tiempo, requiere sacrificio. El asunto, hermanos, consiste así muy sencillamente, es que la tierra le pertenece ¿a quién? A Dios. Como tu trabajo le pertenece a Dios. Como todo lo que tú tienes le pertenece a Dios.
Tú debes sentirte administrador de las cosas que Dios te ha dado, porque todo lo has recibido de Dios. ¿Cuántas personas están trabajando para acumular para sí mismos? Las personas están afanadas por los estudios que van a tener sus hijos, y alguien me comentó hace poco que hizo un cálculo. Dice, cuando mis hijos tengan 18 años y van a ir a la universidad, va a costar tantos dólares. Quiere decir que cada mes tengo que ahorrar por cada hijo $100. Y empezó a ahorrar $100 al mes para que cuando sus hijos llegaran a la edad de 18 años, creo que tenía 3 hijos, los 3 pudieran ir a la universidad. No es malo proveer para nuestros hijos, no es malo proveer para nuestra familia. Dios nos ha puesto para eso como jefes de casa. Pero cuando esto está en el centro de tu corazón y eso es el todo de tu vida, no estás sembrando para la eternidad. Porque Dios nos ha hecho a nosotros personas con un destino eterno. Y Dios nos pide que sembremos para cosechar en el cielo. Y la primera y gran cosecha que nosotros podemos obtener es precisamente la resurrección de los muertos. En la siguiente página, en la página termina con la libación que era de vino, Levítico 23:13. En la siguiente página dice significado de la fiesta de las primicias. Representa la resurrección de Cristo. Vean ustedes lo que dice 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Esto quiere decir que si Cristo resucitó, fue el primero en resucitar entre los muertos, toda la cosecha ya es una garantía. Toda la cosecha es una garantía. Y la cosecha implica a nosotros, hermanos. Desde que Cristo vino, se empezó a predicar el Evangelio. Se empezó a predicar primero a los judíos y después a los gentiles. Y ha llegado después de 2000 años hasta nuestras tierras. Y es una garantía. ¿Alguno de ustedes ha visto que ha resucitado a alguien, algún enfermo o familiar suyo? Sin embargo, es una garantía. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Dice la Biblia, primicia de los que durmieron, es hecho. Él es el primero en resucitar. Y si Él ya resucitó, la cosecha es una garantía. Y la cosecha somos cada uno de nosotros. Dice la Biblia que va a venir por segunda vez y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una garantía. Aunque no lo tenemos nosotros ahorita físicamente de una manera palpable, es una garantía que la resurrección en Jesucristo se va a realizar. Y esto incluye millones y millones y millones de almas. Pero aquí viene un mensaje y una exhortación para cada uno de nosotros. La tierra, ¿de quién es? De Dios. ¿Recuerdan ustedes la parábola, cuando Jesucristo está narrando la parábola del sembrador? Dice, la semilla es sembrada en diferentes tipos de tierra. La semilla, ¿qué es la semilla? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y la tierra, pues la tierra tiene diferentes frutos, un corazón duro, un corazón blando, un corazón... Pero Dios es el que permite que la tierra sea blanda. Cuando nosotros predicamos el mensaje de Dios, tú no sabes qué tipo de tierra es, pero Dios es el que prepara esa tierra para que esa semilla que es su palabra pueda llegar y dar fruto. Es de Dios, no es tuya. Nosotros únicamente estamos llamados a predicar. Por eso mi exhortación es que no debe haber cristiano, fíjense bien, no debe haber cristiano que no tenga una experiencia cercana de haber compartido el mensaje de Jesucristo. Yo te pregunto a ti que estás sentado en esta noche, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con una persona acerca del mensaje de salvación de Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez? Si tú dices, fue hace un año, no estás siendo buen mayordomo. Si tú dices, fue hace medio año, no estás siendo buen mayordomo. Si tú dices, fue hace 3 meses, eres medio mayordomo. Porque Dios ha depositado en nosotros ese mensaje.
que no es nuestro, hermanos, no es nuestro. Somos mayordomos del mensaje de Jesucristo. Por eso el pueblo de Israel tenía que venir con las primicias, reconociendo de Dios que todo lo habían recibido de sus manos. Y nosotros tenemos que partir de ese principio. Nosotros partimos de que el mensaje de Jesucristo no es nuestro. Inciso B representa la resurrección del cristiano. Eso ya lo hemos dicho, pero pongan ahí en el inciso B. Primero representa la resurrección de Cristo, representa la resurrección del cristiano y simboliza la resurrección de toda la iglesia de Jesucristo. Pero ¿cuál es la aplicación práctica para nosotros de esta fiesta? Cada año el pueblo de Israel tenía que traer ese manojo y esa ofrenda para entregarla al sacerdote y tenía que ser mecida un día después del día de reposo. Y vamos a poner ahí en el inciso A, dice, nos recuerda que las primicias son para Dios, reconociendo que todo es de Dios. Reconociendo que todo es de Dios. Y esto incluye las posesiones materiales, pero también incluye el mensaje de salvación. Tú no eres dueño de nada, así de fácil. Y aunque suene muy duro, muy drástico, esta es la realidad. Si tú no estás viviendo tu vida como mayordomo, la estás viviendo más como amo, estás cometiendo un gran error delante de Dios. Vamos a ver lo que dice Mateo 6:33. Mateo 6:33. Dice el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? La gente se preocupa por, vean ustedes lo que dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La gente constantemente se va a estar afanando por este tipo de cosas. Vestido, alimento y alojamiento. Son las tres cosas por las cuales la gente se va a estar afanando. Alojamiento, vestido, alimento. ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué me voy a poner? ¿Y qué tengo en el estómago? Son las tres preguntas básicas que la gente se va a estar. Y de ahí ustedes pueden ir de lo básico a lo sofisticado. Ustedes han visto ese anuncio en la televisión que dice que la distinción está en el calcetín, algo así, ¿no? Que se pone un calcetín en forma de corbata, Donelli, ese es el anuncio, ¿no? Porque ustedes pueden ir de lo básico a lo sofisticado. La gente puede hacer de estas cosas algo para el diario vivir, o lo puede hacer como una forma de distinción. Lo que como, cómo vivo y qué me pongo. Y Dios nos da una exhortación muy básica. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás te va a venir por añadidura. Hay gente que gana dinero, se le olvida dar el diezmo a Dios. Se le olvida dar el diezmo a Dios. Para eso trabajo hasta las 8 o 9 de la noche todos los días, y a veces hasta en sábado. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice la Biblia, y serán llenos tus bodegas. Serán llenas tus bodegas. Yo quiero darles testimonios que aunque parecen de risa, parecen no ciertos. Yo cuando era niño, y es una práctica que perdí, y la confieso en esta noche, mi papá me enseñó a mí a diezmar doble diezmo. Es decir, que en lugar de dar el 10%, entregaba el 20%. Pero yo cuando empecé a trabajar me empezó a doler, porque eso lo hacía cuando él me daba mi semana, cuando era estudiante de universidad. Pues ¿qué me daban? 50, 100 pesos, no me acuerdo exactamente. Cuando empecé a trabajar, pues quizás al principio seguía dando el 20%, pero cuando vienen más compromisos, me empezó a doler, me empezó a doler. Y llegué al nivel que después ni siquiera el 10% le entregaba a Dios. Ni siquiera el 10% le entregaba a Dios. Y yo batallé muchos años por no ser legalista, porque decía, bueno, la Biblia dice que hay que darle a Dios el 10%. Y batallaba mucho cuando decía, bueno, pues ya cumpliendo con el 10%, bueno, hacía cuentas. Si son 1,000 pesos, le entrego 10, me voy a quedar con 900 pesos.
Bueno, lo veía por el lado positivo, según yo. Dije, bueno, me quedo con 900, nada más voy a entregar 100. Lo veía como una cuota, lo veía como, hasta que leyendo el Nuevo Testamento, me cayó el 20, como decimos en nuestras pláticas comunes, me cayó el 20. ¿Y saben qué me reveló Dios? Me reveló Dios que no le debo entregar a Él un día de cada 7. No quiere decir que el domingo me voy a presentar en el templo junto con los otros hermanos para alabarle. Entendí que debo entregarle a Dios 7 días a la semana. Entendí que no debo darle a Dios 10% de mis ingresos. Entendí que tenía que darle a Dios 100% de mis ingresos. Obviamente Dios no me ha tomado el 10%, porque Él sabe que tengo que darle de comer a mi esposa, darle de comer a mis hijos, pagar la colegiatura y los gastos médicos. Sabe Él que tengo esos gastos. Y no me retiene el 100%. Pero sí debe haber una actitud nuestra de ser más liberales. Debe haber una actitud más espléndida de nuestra parte, de compartir. Y el otro día yo hablaba con una persona. Esta persona gana como 70,000 pesos al mes. Entonces, si hablamos estrictamente de diezmo, ¿cuánto tiene que dar el de diezmo? ¿Cuánto? Ah, qué bonito es pensar así, ¿no? 700, dice la hermana. ¿Cómo 7,000? 7,000, ¿no? En términos estrictos serían 7,000 pesos. Y él me dice, mira, yo antes estaba apoyando a un seminarista, dice, pero ahora él ya terminó de estudiar, ya trabaja, y me dicen, no sé qué hacer, no sabe si hay por ahí alguna necesidad o dónde puedo canalizar esa ayuda. Y me dice, lo estoy sacando de mi diezmo. Y entonces yo le dije, con todo respeto, le dije, mira, déjame decirte una cosa. La Biblia habla de 3 tipos de ofrendas que le damos a Dios. Habla de primicias, de diezmos y de ofrendas. Le dije, las primicias y los diezmos le pertenecen a Dios. Tú debes entregarlo a la iglesia donde tú te congregues. Ahí donde tú te congregas debes entregar el diezmo y las primicias. Entrégalos, no te preocupes. Si no te gusta cómo se utiliza el dinero en esa iglesia, cámbiate de iglesia hasta que encuentres una donde estés satisfecho cómo se utiliza el dinero que tú estás dando. Pero ese dinero no te pertenece. Si tú quieres manejar el diezmo, decir que es diezmo, manéjalo así. Entrégalo literalmente. Pero no digas, del diezmo voy a ayudar para acá, y voy a ayudar para allá, y voy a ayudar. Dice la Biblia, traed los diezmos al alfolí. Entrégalo, ya no te preocupes por lo demás. Ahora, si tú quieres ayudar que al pobre y que al pobrecito de allá y que no sé qué, la Biblia utiliza otro concepto y le llama ofrendas. Aparte de tus primicias, de tus diezmos, están las ofrendas. Con eso ya tú decides. Si ya entregaste tu diezmo y entregaste tus primicias, entonces ahora sí di, quiero ayudar a fulano y quiero mandar para allá y para el misionero aquel y quiero... Toma las decisiones que quieras con el dinero que te sigue sobrando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entregamos el diezmo, hermanos, le estamos diciendo a Dios, Dios, cuando yo te entrego el diezmo, estoy reconociendo que el otro 90% también te pertenece. Eso es lo que estaban haciendo el pueblo de Israel. Cuando entregaban la primicia de la cosecha, le estaban diciendo, Dios, estas son las primicias, y con esto estamos reconociendo que el resto de la cosecha te pertenece. Así como Cristo resucitó, el resto de los cristianos que van a resucitar le pertenecen a Dios. Y esto lo tienes que aplicar a tu tiempo, a tus estudios. Yo recuerdo cuando terminé de estudiar comunicación en la universidad, yo dije, bueno, ¿y cómo le puedo dar a Dios mi diezmo? ¿Cómo le puedo dar a Dios el diezmo de una carrera? ¿Se te había ocurrido a ti dar el diezmo de tu carrera? Si podemos aprender algo de otras religiones, hay cosas buenas que nos pueden enseñar. Los jóvenes mormones le entregan a Dios 2 años de su vida. No se la entregan cuando ya están viejitos, cuando ya no pueden ni caminar, cuando ya no pueden ni respirar. Le entregan a Dios 2 años de su vida, joven,
Por eso ustedes ven en las calles generalmente de esos muchachos con camisas blancas, esos güeritos, bien, el pelo bien cortito y con, no sé si me acuerdo si morral o portafolio, pero se distinguen fácilmente. Siempre van de dos en dos. ¿Saben cómo ellos pueden financiar esos programas? Antes de ir al mundo a predicar su doctrina, trabajan, ahorran y consiguen su dinero. Cuando tienen el dinero ahorrado, dicen, es tiempo de ir 2 años de misionero. Cuando terminé la carrera le dije a Dios, bueno, ¿y cómo te puedo dar yo a ti el diezmo? Y me acuerdo que me hablaron del seminario y me invitaron a dar clases y le dije a Dios, gracias porque creo que es la manera en que puedo decir, la carrera, mis estudios te pertenecen a ti. Y esas son las primicias. Mi primer trabajo después de haber terminado la carrera fue un semestre que impartí la clase de comunicación en el seminario. Con eso le pude decir a Dios, Dios, gracias por 8 semestres que me permitiste estudiar casi gratis, porque además fui en la UNAM, que es gratis. 8 semestres, Dios, gracias por esos 8 semestres que me van a permitir trabajar, que me van a permitir tener un salario para poder mantener una familia, pero te pertenecen a ti. Todo te pertenece a ti. Inciso B, anoten ahí y por favor que nadie deje de escribir esa parte porque dice, a Dios no debemos dar. ¿Qué creen que debe decir ahí? Lo que nos sobra. A Dios no le debemos dar lo que sobra. A Dios jamás, por ningún motivo, le demos lo que sobra. En algunos lugares a la ofrenda le llaman limosna. ¿Saben ustedes lo que es una limosna? ¿Saben lo que es una limosna? Es lo que metes a la mano y ves la moneda más chiquitita, porque somos expertos, es de a 10, de a 5, de a peso. Este es de 50 porque está un poquito grandecita, pero está medio mofa. Y entonces viene el que nos limpia el vidrio y sacamos rápido la moneda. No te equivocas si sacas la de 10. En los restaurantes se han puesto más abusados, porque ellos sí te ponen ahí, tanto es de propina. Y cuando uno está en las iglesias, a veces manejamos el concepto de propina. A Dios no debemos dar lo que nos sobra. Que no se nos ocurra, hermanos, darle a Dios lo que nos sobra. Tienes 24 horas del día, ¿qué hora le vas a dar a Dios? Tienes 7 días a la semana, ¿cuál le vas a dar a Dios? Tienes 80 años de vida, ¿cuáles le vas a dar a Dios? Tienes tantos libros leídos hasta la fecha en tu vida. Ese conocimiento, ¿de ese conocimiento vas a aprovecharte para darle a Dios? Es decir, de todo lo que Dios te ha dado, ¿qué le vas a dar en retribución? Para decirle, Dios, realmente lo que reconozco es que todo ha venido de tu mano. Todo. Vivimos por gracia. Y el pueblo de Israel cada año tenía que recordar eso. Al traer ese manojo, al traer esa ofrenda, le estaba diciendo Dios, la tierra es tuya, de lo recibido de tu mano te damos.